Agromich, Agrobim, Aguacates Chaena, APEAM, Blue Gas, B&A Freixa Boqueiros, Botanas Frien de México, Calabo, Capazu, Cartomich, Clínica Ciol, Estocolmo 16, Frutival, Global Fruit, GNU Gas Natural, Universidad ISEP, KFC, Los 40 Principales, Marves, Mergen, Soluciones Jurídicas, Mission, Moribito de México, NutriStar, Pizza Hut, Préstamos Confía, Unicla, La Claqueta. Presentan Semana de Cultura Laboral 2023, fomentando la salud física, organizada por Canacintra Uruapan, el Honorable Ayuntamiento de Uruapan y la Universidad Don Bosco. Del 10 al 23 de julio, más de 120 cursos virtuales, 20 cursos presenciales en la Universidad Don Bosco, cursos de oficios en las instalaciones de CECATI e ICATMI. Nuestros ponentes en esta edición. Visita www.culturalaboraluruapan.com. Muchas gracias. Ya en el chat también ya se manifestaron que todo bien. De acuerdo. Muy bien, en este momento les estoy compartiendo pantalla. Puedo pasar también el link de la presentación. Se los voy a dejar en el chat también para que la tengan a la mano, puedan adelantar o atrasar la presentación como gusten. Aquí está. Listo. Ya está la presentación también en el chat de Zoom. Muy buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Mi nombre es Aarón Guerrero y soy parte del equipo de Ingenera Investigación y Asesoría Empresarial. En Ingenera nos apasiona ayudar a las empresas a alcanzar su máximo potencial a través de la mejora de sus procesos industriales y de los servicios que llegan a ofertar. Entendemos que en un entorno empresarial altamente competitivo como el que estamos viviendo en nuestros días, es fundamental mantenerse a la vanguardia y adaptarse a las demandas cambiantes del mercado. Es por eso que estamos el día de hoy para hablar sobre un tema clave que puede marcar la diferencia entre la excelencia operativa de la empresa que nosotros representamos. Es decir, el tema que vamos a platicar es control estadístico del proceso. Y bueno, estamos emocionados nosotros por compartir nuestro conocimiento y experiencias con ustedes y responder sus preguntas sobre el control estadístico del proceso. Así que, pues, vamos a prepararnos para descubrir qué es el control estadístico del proceso y cómo puede marcar la diferencia en su organización y llevarla al siguiente nivel de excelencia. Sin más, comencemos esta emocionante jornada hacia el éxito con el control estadístico del proceso. Por temas para economizar la cuestión de la red y no se nos vaya a quedar un poquito lenta, voy a apagar mi cámara en este momento, pero posteriormente vamos nuevamente a encenderla en la sesión de preguntas y respuestas. Comenzamos con la introducción. Bueno, el control estadístico del proceso es una herramienta invaluable para monitorear y controlar la variabilidad en los procesos de producción y de servicios. Nos brinda información precisa y basada en datos para identificar desviaciones, tomar decisiones informadas y realizar mejora continua en la búsqueda de una mejor calidad y la eficiencia. Durante esta charla vamos a exponer temas de conceptos fundamentales del control estadístico del proceso, su aplicación y los beneficios que pueden ofrecer a una empresa. Nuestro objetivo es proporcionarle algunas herramientas básicas
y el conocimiento necesario para implementar el control estadístico de proceso de manera efectiva y lograr resultados tangibles. Seguramente todos nosotros estamos relacionados con la toma de datos, esas decisiones que todos los días realizamos en nuestros procesos, y seguramente nos identificamos bastante porque pues, nosotros estamos en la búsqueda de la calidad y mejorar la eficiencia de nuestros procesos. Entonces, un elemento clave para llegar a estos objetivos es el control estadístico del proceso. El control estadístico del proceso, dentro de la importancia que tiene en el entorno empresarial, se conoce como una metodología que nos permite monitorear y controlar la variabilidad de nuestros procesos. La cuestión de la variabilidad nosotros debemos de entender las desviaciones, los productos que están fuera de dimensión, los productos que están fuera de peso, las entregas fuera de tiempo. Todo eso se puede generalizar como una desviación dentro de nuestro proceso. Existen causas que nos generan esas fallas. Entonces, el control estadístico del proceso nosotros lo podemos aplicar en nuestra día a día dentro de un entorno empresarial. Básicamente, el control estadístico del proceso consiste en utilizar técnicas estadísticas para recopilar datos, analizarlos y tomar decisiones basadas en ellos. Estos 3 puntos son muy importantes dentro del control estadístico del proceso. Recopilar datos, analizarlos y tomar decisiones basadas en ellos. El objetivo principal es mantener los procesos dentro de límites predefinidos, asegurando así la calidad y la consistencia en la producción o prestación de servicios. Más adelante vamos a ver un ejemplo común de nuestra vida diaria donde se encuentra presente el control estadístico del proceso. Y nos va a ayudar a entender la importancia de esta herramienta dentro de nuestros procesos, dentro de nuestras empresas. Pero bueno, seguramente se estarán preguntando, ¿por qué es tan importante el control estadístico del proceso dentro del entorno empresarial? En primer lugar, nos permite identificar y abordar problemas potenciales antes de que se conviertan en fallas grandes. Esto es algo ideal para todos los procesos. Antes de que se convierta una falla grandísima donde tengamos un derroche económico sumamente considerable, podemos nosotros comenzar a identificarla. El proceso seguramente nos dará algunos síntomas de que algo grande va a suceder. Entonces, lo podemos parar, podemos hacer una contención de esa problemática que posiblemente, si no la atendemos, va a generar una gran falla en nuestro proceso y por ende, muchísimos desperdicios en el mismo. Una parte esencial es el monitoreo continuo de nuestros procesos. Podemos detectar desviaciones y tomar medidas correctivas de manera oportuna. Esto nos ayuda a evitar costosos reprocesos, rechazos de producto, pérdidas de tiempo y de recursos. Seguramente estos últimos los hemos escuchado continuamente dentro de nuestras reuniones. Vamos a disminuir costos de reproceso, vamos a disminuir rechazo de productos, vamos a optimizar los tiempos, eliminando su pérdida, disminuyendo la pérdida de tiempo y también los recursos. Entonces, esta herramienta se conoce de manera operativa. ¿Qué quiere decir este término de manera operativa? Que nosotros podemos aplicar el control estadístico del proceso una vez al día o múltiples veces en el mismo día. Estoy de acuerdo, algunas herramientas, algunos criterios que nosotros debemos de establecer dentro de la naturaleza de nuestro proceso de producción o de servicios. Entonces, fundamentos que me gustaría que se comenzaran a memorizar, que nos comenzáramos a quedar dentro de nuestra mente, dentro de nuestro día a día, que son importantes: recopilación de datos, análisis y toma de decisiones.
bajo el control estadístico, que es una operación operativa. Lo vamos a hacer diariamente o múltiples veces en un mismo día, en un mismo turno. Muy bien, vamos a poner un ejemplo simple de control que está relacionado con el horneado de galletas en casa. Muy bien, para asegurar que las galletas tengan una textura, un sabor, una percepción correcta hacia el cliente, que las personas se les antoje de repente comerlas, comprarlas simplemente por la apariencia, es importante controlar la temperatura del horno. Para eso, pues nosotros podemos utilizar un termómetro para estar midiendo la temperatura del horno de manera constante o en diferentes momentos durante el proceso del horneado. Si tenemos alguna fluctuación dentro de la temperatura, podemos nosotros hacer un ajuste con el termostato de nuestra estufa, con el termostato de nuestro horno, para mantenerla en un rango específico. Estos ajustes que nosotros hacemos bajo este ejemplo del horneado de galletas, ese control de la fluctuación de la temperatura es un ejemplo simple del control estadístico del proceso. Estamos monitoreando y estamos controlando la variabilidad, en este caso, la temperatura del horno, con el objetivo de obtener un resultado consistente y de calidad, es decir, las galletas bien horneadas. Como les comentaba, el control estadístico del proceso, nosotros lo tenemos todos los días y es igualmente aplicable, igualmente importante para el desarrollo de nuestros procesos. Algunos fundamentos del control estadístico de procesos. El control estadístico es una metodología basada en el uso de herramientas y técnicas estadísticas para monitorear, controlar la variabilidad de los procesos de producción y de servicios. Su objetivo es mantener los procesos dentro de los límites preferidos para asegurar la calidad y la consistencia en la producción de bienes o la prestación de servicios. Pero antes de entrar a los temas de control estadístico, tenemos que repasar algunos conceptos clave, los cuales son variabilidad, media y desviación estándar y una definición de gráficos de control. Seguramente la gran mayoría se encuentra relacionado o día a día se encuentra midiendo estos conceptos que acabo de mencionar. Para nosotros identificar la variabilidad, la podemos definir de la siguiente manera. La variabilidad se refiere específicamente a las fluctuaciones o variaciones naturales que ocurren en cualquier proceso. El control estadístico del proceso nos ayuda a comprender y gestionar esta variabilidad, identificando fuentes de variación y tomando medidas para reducir las desviaciones no deseadas. Entonces, en este momento, por favor, me gustaría que pongan su mente en su proceso de producción o en su proceso de servicios. Y vamos a relacionar esta definición de variabilidad con nuestro proceso. Vamos pensando cuáles son esas fluctuaciones naturales que ocurren dentro de mi proceso. Puede ser la temperatura, puede ser la medida, la longitud, el tiempo, alguna característica de algún producto, de alguna materia prima. Esas cuestiones pueden entrar o pueden generar una fluctuación natural que se refiere a la variabilidad. Otros conceptos básicos e importantes para nosotros desarrollar un buen control estadístico del proceso los tenemos en la media y la desviación estándar. Estos dos conceptos son medidas estadísticas clave para nuestro control estadístico del proceso.
La media representa el promedio de un conjunto de datos, mientras que la desviación estándar indica qué tan dispersos están los datos alrededor de la media. Puede ser un poco confuso al momento de estar hablando de esta definición. Es muy normal que nosotros lleguemos a aterrizar estos conceptos con algún ejemplo, con alguna práctica dentro de nuestro proceso. Más adelante vamos a hacer un par de ejercicios donde vamos a calcular esta media y esta desviación estándar. Estas medidas nos ayudan a analizar la variabilidad de un proceso y establecer límites de control. Entonces, lo que nosotros tenemos como estas fluctuaciones naturales del proceso, las vamos a identificar por medio de la media y la desviación estándar, por la cuestión de la estadística. Entonces, quiere decir que nosotros debemos de estar midiendo estas fluctuaciones naturales, características del producto, características que nos solicita nuestro cliente, etcétera, etcétera. Entonces, los datos van a ser muy importantes de estas fluctuaciones naturales. Y posteriormente aplicamos medidas estadísticas. En este caso, aplicaremos la media y la desviación estándar. Más adelante vamos a observar lo poderoso que son estas dos medidas estadísticas. Por otra parte, los gráficos de control son las herramientas visuales y que se utilizan en el control estadístico del proceso. Es decir, es el resultado de esa toma de datos, del análisis estadístico, media y desviación estándar en algunos casos, y lo vamos nosotros a plasmar en esta herramienta visual, en estos gráficos de control. Estos gráficos de control representan los datos recopilados a lo largo del tiempo. Incluyen líneas de control que indican límites esperados de variabilidad en el proceso. Al monitorear los datos y compararlos con los límites de control, podemos identificar patrones, tendencias, puntos fuera de control, lo que nos permite tomar medidas correctivas. Entonces, ¿qué tan sencillo es para nosotros llevar a cabo un control estadístico del proceso? Vamos a repasar. Nosotros tenemos datos, tenemos información de nuestros procesos, de nuestros servicios. Nuestra experiencia nos ayuda a encontrar esas fluctuaciones naturales. Nuestros clientes nos dan las especificaciones que quieren dentro de nuestro producto. Entonces, tenemos que medir esas fluctuaciones, esas especificaciones. Posteriormente, media desviación estándar para un caso inicial y con esa información generamos nuestro gráfico de control y comenzamos a tomar algunas medidas correctivas si es que es el caso como tal. Para mejorar la calidad, la implementación del control estadístico del proceso en una empresa ofrece beneficios significativos. Primero, mejora la calidad al identificar y controlar la variabilidad de los procesos, lo que reduce defectos y mejora la calidad de los productos o servicios. Al mantener los procesos dentro de los límites de control, se obtiene una mayor consistencia en la producción, lo que se traduce en productos más confiables y satisface las expectativas de nuestros clientes. Además, al identificar y abordar problemas de calidad de manera proactiva, el control estadístico del proceso ayuda a reducir los costos asociados con reprocesos, rechazos de productos y reclamaciones de garantía. Además,
al mantener los procesos bajo control, se evitan ineficiencias y desperdicios, lo que contribuye a la reducción de costos operativos. Vamos a llevar a cabo un ejemplo para entender, para que esta definición de la media, desviación estándar y variabilidad tenga sentido en nuestra realidad. Para eso vamos a hacer el siguiente ejemplo. Es un ejemplo muy sencillo. Lo pueden hacer en su libreta, con su calculadora del celular, o después de la sesión lo pueden repasar ustedes. Es un ejemplo extremadamente sencillo, pero nos vamos a dar cuenta del poder que tiene estos conceptos bajo el enfoque del control estadístico del proceso. Para este caso voy a cambiar la pantalla que estoy compartiendo y compartiré una hoja de Excel, en mi caso. Les comento, no necesariamente ustedes tienen que trabajar en Excel. Pueden trabajar en Word, en su libreta, y sin ningún problema vamos a realizar este ejercicio. Vamos a pegar aquí esta información que tenemos. Colocaré el nombre del ejemplo. Hacer un ejercicio de variabilidad, de análisis de esta variabilidad del proceso. Muy bien. Vamos a suponer que tenemos un conjunto de datos que representa el largo o la longitud de un grupo de piezas. En este caso se me ocurre que pueden ser tablones. Los datos son los siguientes. Voy a convertirles una imagen también para que me sigan en esta parte también del ejemplo. Observen un poquito del tablón que estamos hablando, de la tabla. Puede ser este ejemplo de algún aserradero. Aquí está. Muy bien. Aquí tenemos la tabla, tenemos el tablón del cual les estoy hablando o que nos hace, que nos habla este ejemplo. Nos dice, bueno, estas personas en este proceso les llamó la atención el curso, la charla de control estadístico del proceso y comenzaron a ponerlo en práctica. Tomen una tabla, aquí está, y miden la longitud o el largo. Tenemos aquí. La primera tabla que ellos midieron fueron de 160 centímetros. Segunda medición de la longitud, 165, 170, 175 y 180. Simplemente tomaron 5 tablas en este momento. Ellos lo decidieron de esta manera y bueno, está bien para representar nuestro ejemplo que tenemos aquí. Muy bien, ¿por qué decidieron ellos tomar esta longitud? Porque la longitud es una característica o especificación que necesitan los clientes como tal. Entonces, pues es muy importante que cumplan con un control estadístico del proceso. ¿Qué pasa si está fuera de los límites de especificación del cliente? Puede surgir un rechazo, vienen los costos de reproceso, en el caso que se pueda recuperar, o definitivamente se va al scrap, se va al desperdicio. Ya no podemos hacer nada con esa tabla. Simplemente lo que pasó es que la compramos, la llevamos a pasear a la planta, llegó y va a la basura o va al scrap. ¿De acuerdo? Entonces, ellos decidieron que esta medición es muy importante para poner muchísima atención y aplicar estos conceptos del control estadístico del proceso. En una diapositiva anterior yo les comentaba de dos medidas, de dos funciones estadísticas que son muy poderosas para nuestro caso. Y estaba hablando de la media que tenemos. ¿Está? Media. La media como tal, nosotros la vamos a calcular de la siguiente manera. Es muy sencilla la media. Voy a anotar todos los datos. 160, aquí está. Lo pueden hacer en su celular,
en su libreta, con su calculadora de mano. 160, 165, 170 y 175, perdón, 180 me faltó. Aquí está. Entonces, la definición me dice que la media es el promedio de los datos. Y para calcularlo, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Vamos a hacer la sumatoria de estos datos que tenemos aquí. Si me pueden ayudar, por favor, en el chat para darme el resultado de la sumatoria. Sé que ya muchos hicieron la media de desviación estándar hasta el gráfico de control, pero vamos a hacerlo por partes. 160 más 165 más 170 más 175 más 180. El resultado es 850. Esa es la suma. Vamos a hacerlo por partes. Aquí está, y sume. Sumé todos estos valores y son 850. Aquí está. Posteriormente, como tenemos 5 datos, están aquí, primera tabla, segunda tabla, tercera, cuarta y quinta, tenemos que dividirlo entre este número. ¿Qué vamos a dividir? Entre 5, el resultado de esa sumatoria. 850 entre 5. 850 entre 5 y lo tenemos aquí. 170. Está 180 entre 5 que tenemos aquí. 170. Entonces, estas personas ya tienen información para tomar decisiones, para hablar con el cliente. Sigue el cliente con nosotros y nos pregunta cuál es la longitud de los tablones, de las tablas que nosotros estamos vendiendo. Podemos decir, en promedio son 170. Y es correcto, es el promedio como tal de estas tablas. Pero la siguiente pregunta es, ¿cuántas tablas coinciden con la media? Solamente una tabla que tenemos aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 tablas o 4 productos que no se ajustan al promedio. Pero bueno, para eso, para encontrar esa desviación, ese más menos, que nosotros comúnmente así lo hacemos, ¿verdad? Cuando vamos al mercado, a ver, me pone este aguacate, me pone otro aguacate, ¿cuánto es? Pues más o menos 250 gramos, más o menos 150 gramos. Para nosotros calcular ese más menos o esa variación, tenemos el concepto de desviación estándar. Todo eso se los hace el Excel también, ¿eh? Ahorita lo estamos haciendo paso por paso para entender cada uno de estos conceptos. Y esta desviación estándar. Y ahora vamos a definir esta desviación estándar. Muy bien, la desviación estándar nos va a ayudar a medir qué tan dispersos están los datos alrededor de la media. Ah, muy bien, pues este 170 es mi media. Entonces me va a ayudar a entender ese más menos. ¿Qué tan dispersos están todas mis tablas con respecto a la media? Y le puedo dar un dato más preciso a nuestro proveedor. Para eso, el cálculo se vuelve un poco más elaborado, pero un poco más elaborado, y lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Voy a anotar nuevamente cada una de las medidas de las tablas. Y está. 5 tablas, los 5 productos con los cuales trabajé para calcular la media. Aquí están. Y vamos a hacer la diferencia de cada uno de estos datos menos la media que calculamos aquí. Es decir, vamos a restar. Aquí voy a colocar la media.
Y lo tenemos. Voy a calcular la diferencia. 160 menos 170 que tenemos aquí. Y lo voy a hacer con cada uno de estos valores. Menos 10, menos 5, 0, 5 y 10. De manera individual nosotros podemos platicar o podemos argumentar sobre esta diferencia que tenemos. Quiere decir que la primera tabla es 10 centímetros más pequeña con respecto a la media que tenemos aquí. La segunda tabla es 5 centímetros más pequeña con respecto a la media que nosotros calculamos. Tercera tabla no tiene ninguna desviación, no está disperso, coincide con la media. Cuarta tabla, 5 centímetros más grande con respecto a la media. Y finalmente, la quinta tabla es 10 centímetros más grande con respecto a la media. Muy bien, pero esto es de manera individual. Yo quiero obtener con un solo dato la generalización de esta diferencia que tenemos aquí. Entonces, continuando el cálculo de la desviación estándar, vamos a elevar al cuadrado cada uno de estos valores que tenemos aquí. Pues a continuación. Menos 10 por menos 10. Aquí está. Menos 5 por menos 5. Aquí está. 0 por menos 0. 5 por 5. 10 por 10. Aquí están mis datos. Vamos a sumarlos, en este caso, 100 más 25, más 0, más 25 y más 100. 250 que tenemos aquí. Posteriormente, vamos a dividirlo entre el número de elementos. 250 entre 5 que tenemos aquí. Nos da un valor de 50. Como último paso, para obtener esta desviación estándar, tengo que sacar la raíz cuadrada de este valor. ¿Está? Raíz cuadrada. Muy bien. Con esta operación nosotros llegamos a obtener la desviación estándar. La voy a colocar en otro color, un color verde. Aquí está mi desviación estándar y aquí está mi media. Tenemos más información. En promedio, nuestras tablas tienen una longitud de 170 y una desviación estándar de 7.07 centímetros aproximadamente. Vamos a quitar decimales, aquí está. Entonces, con esto nosotros, pues ya podemos comentarle a nuestro cliente, mira, mi proceso tiene la posibilidad de suministrarte tablones, en este caso, con una media de 170 centímetros más menos 7.07 centímetros. Van a estar abajo, van a estar arriba, etcétera, etcétera. Sé que vienen algunos conceptos de la desviación estándar, que son 3 elementos hacia la izquierda y 3 elementos hacia la derecha, pero por el momento podemos observar la importancia que tiene el cálculo de esta media y esta desviación estándar. Aquí está. Ahora, nosotros lo vemos por parte del cliente. ¿Me conviene realmente este proceso? ¿No me conviene comprarle?
¿sabes qué? Yo necesito tablas, los parámetros, los límites que te puedo dar como cliente y que tu producto me llega a servir en nuestro proceso es el siguiente. Como mínimo, 167 y como máximo, 173. Estos son los límites que como cliente, las especificaciones, te puedo proporcionar. Entonces, pues observamos que las tablas que nosotros le vamos a enviar a nuestro cliente, pues no todas les van a funcionar. Entonces, pues tenemos que hacer un ajuste en nuestro proceso. Tenemos que disminuir esta variación. Que los cortes, que la selección de la madera, etcétera, etcétera, se pueda ajustar o podamos disminuir este valor de nuestra desviación estándar para cumplir con las especificaciones del cliente. Entonces, aquí tenemos ya estos dos conceptos. Muy bien. Otro concepto que está relacionado directamente con la media y la desviación estándar es la distribución normal. Esta distribución normal nos va a ayudar a encontrar una probabilidad y con esta probabilidad nosotros podemos inferir hacia un proceso. ¿Cómo será esto? Muy sencillo. Para eso voy a utilizar una aplicación que se encuentra en la red de manera gratuita, de manera libre. Ustedes pueden hacerlo en el Excel, pueden hacerlo en el Minitab, SPS, en R. Estos cálculos no son nada complicados, son comunes del día a día en muchos casos. Entonces voy a pasar esta aplicación que se me hace una aplicación muy didáctica. En este caso es GeoGebra. Aquí está mi GeoGebra. Puedo buscarlo aquí en el internet como GeoGebra directamente. Inicio mis cálculos y lo que yo quiero como tal es revisar las probabilidades. Aquí está. Nuestro proceso dentro de control estadístico hace referencia a una distribución normal. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros recordamos el ejemplo de las tablas que anteriormente realizamos, nuestro promedio debe de quedar en la parte central, es decir, en este valor de 0 debemos de tener 170. Pocas tablas van a estar con una longitud muy grande y pocas tablas van a estar con una longitud muy pequeña en relación a la media de 170. Esta distribución corresponde a la mayoría de los procesos en la industria. Es decir, nosotros trabajamos conceptos como control estadístico del proceso, Six Sigma, etcétera, etcétera, simulando que nuestros procesos se comportan con una distribución normal, como la tenemos aquí. Vamos a ver otro ejemplo de nuestra vida diaria. Vamos a imaginar que estos son calificaciones. Tal vez el promedio de un alumno regular es 85, 8.5. La mayor parte de sus calificaciones están aquí. Tiene muy pocas calificaciones o asignaturas con 100 o 10 y tiene muy pocas asignaturas reprobadas o con una calificación menor. Entonces, bajo este concepto, nosotros trabajamos en la mayor parte de los procesos. Ahora, ¿para qué me sirve esta gráfica de control, esta gráfica de probabilidad? Nosotros ya calculamos la media. La media también la podemos encontrar con el parámetro mu que tenemos aquí. ¿Alguien me recuerda la media? 170, muy bien. Aquí está. Desviación estándar. ¿Qué teníamos de desviación estándar? 7.07. Aquí está. Perfecto. Vamos a ver.
límite de control inferior o la especificación del cliente, 167, 173. Aquí está. Aquí viene una cuestión muy, muy interesante. Si en este momento le compramos como clientes las tablas, los tablones a esta empresa, solamente 0.32 o 32% del pedido, de acuerdo a una probabilidad normal, va a cumplir con estas especificaciones. Con esos dos valores, con esas dos mediciones, media y desviación estándar, podemos sacar esta conclusión. ¿Qué podemos decir? Pues creo que no nos conviene comprar. Creo que no. Muy bien. Me pregunta Claudia Sánchez de dónde salió 167 y 173. Muy bien, Claudia. 167 y 173 son especificaciones de nuestro cliente. Mi cliente me dice, yo necesito tablas mínimo de 167 centímetros y máximo de 173 para aceptarte esos productos. Yo estoy consciente que en todos los procesos, existe variación. Bueno, si nosotros aceptamos algún pedido con este comportamiento, pues aquí está, ¿verdad? 32% del pedido va a cumplir. ¿Qué porcentaje del pedido no va a cumplir? Lo contrario, es decir, 67% aproximadamente no va a cumplir. Entonces, estamos tomando decisiones en este momento antes de comprar el pedido. Y de hecho, si recuerdan, es uno de los principios del control estadístico del proceso que tenemos. ¿Cuáles eran? Recopilar datos, analizarlos y tomar decisiones. Tomamos los datos, los analizamos, media, desviación estándar, la cuestión de la distribución normal y comenzamos a tomar decisiones. Seguramente este análisis pues va a ayudar a esta empresa para no comprar un pedido que posteriormente pues nos va a traer bastantes problemas. ¿Vamos a cambiar? Vamos a ver. Listo, pues resulta que nosotros comenzamos a analizar el proceso. Voy a regresar un poquito al Excel. Aquí está. Muy bien, pues tenemos que hacer una mejora continua. Tenemos que mejorar nuestro proceso. Y comenzamos a observar, a analizar el proceso de corte de nuestras tablas que tenemos aquí. Y observamos que nosotros podemos realizar o podemos hacer algunos ajustes en nuestro proceso de corte para que sea mucho más preciso. Algún tipo de mantenimiento, sustitución de la máquina, proceso, algún procedimiento, etcétera, etcétera. Y llegamos a disminuir esta desviación estándar. Es decir, nuestras tablas son más cercanas a la media. Vamos a pensar de 160. Aquí está, comenzamos a bajarlo a 169. Más cercano a la media. 165, 168, 175, se baja a 172, ya comienzan a verse reflejada la mejora que hicimos en el proceso de corte, y 170. Muy bien. Tenemos aquí ahora nuestra desviación estándar, que es de 7.07. Perdón, voy a calcularla nuevamente. Tenemos aquí. Voy a elevar este número al cuadrado. Muy bien. Pues mi desviación estándar la disminuimos a 1.34.
Seguramente vamos a tener que calcular también una nueva media que está aquí. Lo voy a hacer aquí abajo. Promedio. Y está. Esta es mi nueva media. Y esta es mi desviación estándar. Muy bien. Pues bueno, después de ese pequeño proceso de mejora, lo analizo nuevamente con la probabilidad que tenemos. Cambio los datos. 169.8, aquí está. Desviación estándar 1.34 que tenemos aquí. Y listo. Pues ahora tenemos la siguiente información. Vamos a ver qué porcentaje de mi producción va a cumplir con estas especificaciones. El 0.97. 97% de mis tablas van a cumplir con las especificaciones de acuerdo a una distribución de probabilidad normal. ¿Qué porcentaje no va a cumplir? 0.2% aproximadamente, 0.3% que tenemos aquí. Muy bien. Es poderoso, ¿verdad? Es altamente necesario analizar nuestros procesos bajo el enfoque de suministrar datos, analizarlos y posteriormente comienza la toma de decisiones. Siéntense con la libertad de tomar algunos datos de sus procesos, sacar un promedio, desviación estándar, se meten a esta paginita o lo pueden hacer en Excel, en el programa que ustedes utilicen. La distribución normal, probabilidad, y colocamos aquí nuestra media, desviación estándar, y observamos cómo se encuentra en este momento. Muy bien. Pues bueno, esto solamente es una pequeña introducción al control estadístico del proceso. Vamos a obtener muchísima más información, muchísimos más datos, que podemos tomarlos en cuenta para una mejor toma de decisiones. Regreso a la presentación en este momento. Entonces, comentábamos que la media es la medida estadística que representa el valor promedio de un conjunto de datos. Y lo acabamos de calcular. Desviación estándar es una medida que indica qué tan dispersos están los datos alrededor de la media. Mide la variabilidad o la diferencia promedio entre cada dato y la media. ¿Y la distribución normal? La distribución normal es una distribución estadística que sigue una forma específica, también conocida como una campana de Gauss. Esta distribución normal corresponde a la mayor parte de los datos que se encuentran cerca de la media y disminuyen simétricamente hacia los extremos. Muchos fenómenos del entorno empresarial siguen una distribución normal, lo que permite utilizar estos métodos estadísticos para analizar y comprender mejor nuestros datos. El enfoque estadístico representado por el control estadístico de procesos difiere de un control tradicional. Bueno, entre los aspectos más importantes en los cuales se genera esta diferencia del control estadístico de calidad tradicional contra el control estadístico del proceso, tenemos los siguientes. El control estadístico tradicional se basa en la inspección y pruebas finales para detectar y corregir los defectos. El control estadístico del proceso se enfoca en el monitoreo y control continuo de los procesos. Vamos a ver, ¿cómo es esa definición
en nuestro ejemplo del corte de las tablas. Voy a regresar a este ejemplo. Muy bien, entonces, si la teoría me dice que el ejemplo tradicional de control de los procesos se basa en inspecciones y pruebas finales para detectar y corregir defectos. Tengo que entender que este control se realiza una vez que se realizó el corte de longitud, el corte del ancho de la tabla y se seleccionó el espesor. Es decir, cuando ya se llevaron a cabo estas tres operaciones. ¿Qué nos dice el control estadístico del proceso? Dice, tenemos que enfocarnos en un monitoreo y control continuo de nuestros procesos. Eso se traduce en lo siguiente. Debemos de tener, de acuerdo al control estadístico de procesos, un control de procesos para el área de espesor. Un control de procesos para el área del corte del ancho de la tabla y un control estadístico de procesos para la longitud. ¿Qué pasa si nos sale mal? En el espesor ya no va a continuar al siguiente proceso. Va a parar en ese momento y vamos a comenzar a corregir. El enfoque tradicional simplemente nos indica que vamos a medir, que vamos a realizar nuestro control estadístico del proceso al final, cuando ya nuestro producto se encuentra totalmente terminado. Entonces, esa es una ventaja de trabajar bajo un control estadístico de procesos contra un enfoque de calidad tradicional. Los gráficos de control son herramientas visuales utilizadas en el control estadístico de proceso para monitorear y controlar la variabilidad de un proceso. Estos gráficos proporcionan una representación clara de los datos recopilados a lo largo del tiempo y permiten identificar patrones, tendencias o puntos fuera de control que podrían indicar problemas en el proceso. Los elementos principales de los gráficos de control son los siguientes. Para eso voy a colocar un gráfico de control y vamos a trabajar sobre este mismo. Muy bien. Este gráfico que tenemos aquí nos representa un gráfico de control. De acuerdo a la teoría, este gráfico de control contiene los siguientes elementos. Línea central. La línea central representa la media o promedio de los datos recopilados. ¿Dónde vamos a encontrar esta línea central? Aquí está en color verde. Esto que está aquí, déjenme colocar aquí una figurita. Esto que tenemos aquí es mi línea central. Me representa la media o promedio de los datos recopilados. Claro, estamos hablando de una gráfica. Por ejemplo, gráfica X barra, donde utilizamos esta línea central de acuerdo al promedio. Más adelante vamos a ver los diferentes tipos de gráficos. En este momento nos vamos a enfocar en un gráfico que utiliza como línea central la media de los datos recopilados. Obtuvimos ya una media anteriormente, es decir, ya tenemos este elemento que está aquí. Los límites de control. Los tenemos aquí, límite de control inferior y límite de control superior. Ojo, estos límites de control son diferentes a los límites de especificación del cliente que nosotros trabajamos anteriormente. Estos límites se calculan en función de la desviación estándar.
Si nosotros calculáramos, obtuviéramos el dato de la desviación estándar de estos datos que se encuentran aquí, nos daríamos cuenta que este límite superior coincide con 3 desviaciones estándar hacia el límite, hacia la parte superior. Y menos 3 desviaciones estándar hacia el inferior, o sea, la parte baja de mi gráfico de control que tenemos aquí. En el ejemplo anterior, teníamos aquí una nueva media, 169.8, que nos representa este valor que tenemos aquí, 169.8, y 1.34. Este valor que tenemos aquí vale 3 veces 1.34. Se aleja 3 desviaciones estándar hacia la parte superior y 3 desviaciones estándar hacia la parte inferior que tenemos aquí. Los puntos de datos. Los puntos de datos representan las dimensiones o valores recopilados durante el proceso. Estos puntos se trazan en el gráfico de control a lo largo del tiempo para visualizar la variabilidad y la tendencia del proceso. Estos puntos que tenemos aquí los podemos identificar como cada una de las mediciones de nuestras tablas que analizamos anteriormente. Este punto representa una medición de cada tabla. Y bueno, existen algunas reglas que nos ayudan a detectar algunas señales que se utilizan para identificar algún patrón, algunos puntos fuera de control en los gráficos, etc. Son 8 reglas que nosotros podemos considerar para el control estadístico del proceso. La regla más popular es que si un punto se encuentra fuera de un límite de control superior o fuera de un límite de control inferior, tenemos que analizar nuestro proceso. Más adelante vamos a hacer un ejercicio donde vamos a graficar, vamos a generar vamos a realizar un gráfico de control con esta información que nosotros llegamos a tener. Otros elementos dentro de la gráfica de control es el título y las etiquetas. Los gráficos de control suelen tener un título que describe la característica de la variable que se encuentra monitoreando, y también se agregan etiquetas a los ejes X y Y para indicar el tiempo y la medida respectivamente. En este caso estamos hablando de valores individuales y son 41 observaciones. Si regresamos al ejemplo de las tablas, estas serían cada una de las mediciones de 41 tablas que tenemos aquí. Y estos valores individuales serían la longitud de los mismos. Límite de control superior, límite de control inferior, 3 desviaciones estándar hacia la parte superior y 3 desviaciones estándar hacia la parte inferior, y la media de los datos. Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo de gráfico de control. Voy a proporcionarles algunos datos en una hoja de Excel. ¿Está? Siguiendo los pasos del control estadístico del proceso. Estos datos son hipotéticos de un proceso de producción. Vamos a ver. El primer punto que nosotros establecimos dentro del control estadístico del proceso es la recopilación de datos. Muy bien, vamos a suponer que estamos monitoreando un proceso del peso de productos que salen de una línea de producción. Durante un cierto periodo de tiempo, puede ser 1 hora, 2 horas, un turno, un día, etcétera, etcétera. Y bueno, registramos los siguientes pesos. Voy a copiar y pegar aquí todo el texto. Aquí está. Aquí lo tenemos. Esta es mi recopilación de datos.
aquí están los pesos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 productos. Ese sería nuestro primer paso, recopilación de datos. Si tienen datos de su empresa en este momento y quieren hacer el ejercicio, adelante, lo pueden también realizar. Paso número 2. Cálculo de la media y la desviación estándar. Calculamos la media y la desviación estándar de estos valores. Voy a calcularlo por medio del Excel. Les comentaba, en este ejercicio lo hicimos de alguna otra forma desagregada, paso por paso, pero bueno, Excel dentro de sus fórmulas como hoja de cálculo nos ayuda a calcular de una manera muy rápida la media y la desviación estándar. Voy a anotar aquí todos mis datos en una columna. A 12, 12.4, 12, 11.9, 12.3 y 12.2 que tenemos aquí. Muy bien. Voy a calcular la media y la desviación estándar directamente en Excel. Promedio. Voy a utilizar la forma de promedio, la fórmula de promedio. Aquí está. Desviación estándar, aquí está. Entonces, aquí tenemos nuestros valores de desviación estándar. Bien, voy a utilizar la desviación estándar muestral. Debido a que, bueno, esto no es el 100% de los datos, es una muestra de los datos que estoy utilizando. Lo voy a redondear. Ya está. 0.22. Entonces, el cálculo de la media y la desviación estándar es el siguiente. De los 10 productos que tengo de mi línea de producción, en promedio es 12.17 y la desviación estándar es de 0.22. Estos datos ya los puedo utilizar en mi gráfica, en mi hoja de probabilidad en el GeoGebra. Y voy a hacerlo a continuación. Voy a pasar el GeoGebra. Lo tenemos. Probabilidad, mi calculadora de probabilidad, la distribución es normal. Tenemos muchísimos tipos de distribuciones. Pero para los procesos industriales regularmente se utiliza la distribución normal. Parámetro mu, que es la media, 12.17. Y parámetro de la desviación estándar, 0.22 que tenemos aquí. Bien. Pueden analizar, voy a colocar algunos límites o especificaciones del cliente de manera arbitraria. 12 como mínimo y 12.5 se me ocurre como límite superior. Muy bien. Si las especificaciones de mi cliente para estos productos fueron, yo te recibo los productos con peso mínimo de 12, menos ya no me sirven, y como máximo 12.5, el 71% de mi producción cumpliría con esas especificaciones. Es decir, el 30% tendríamos que analizar la cuestión de reprocesos, la cuestión de scrap, y por ende una cuestión de horas extras, etcétera, etcétera. Entonces tenemos un área de oportunidad muy grande para mejorar este proceso que tenemos. Pero bueno,
En este momento no lo vamos a mejorar, no vamos a hacer ese cambio en los parámetros de la desviación estándar. Vamos a continuar, además del análisis de la probabilidad que estamos realizando, vamos a generar nuestro gráfico de control. Ya está. Paso a mi hoja de Excel. Muy bien. Vamos a establecer nuestro límite de control superior y nuestro límite de control inferior. Esos límites de control son estas líneas que tenemos aquí. ¿De dónde salen? Les comentaba hace un momento que no confundir este límite de control superior y este límite de control inferior con las especificaciones de nuestro cliente. Son totalmente conceptos diferentes. Entonces, para el cálculo de estos límites de control superior e inferior, vamos a tomar la media y vamos a sumar 3 veces la desviación estándar. Y eso sería mi límite de control superior. Límite de control superior. Entonces, aquí está la media más este valor de desviación estándar por 3. Y esto que tenemos aquí sería mi límite de control superior. Límite de control inferior. Tomamos nuevamente la media y vamos a restarle 3 veces la desviación estándar como lo tenemos aquí. Y bueno, ya tenemos todo para comenzar a graficar nuestro primer gráfico de control. Esta gráfica la tenemos como un gráfico XR. Más adelante vamos a hacer el gráfico del rango. Voy a comenzarlo a graficar en este momento. A ver, voy a hacer una simulación, voy a hacerlo a mano. Si no tenemos el Excel, podemos hacerlo ya en nuestra libreta, ¿verdad? Necesitamos un software. Aquí está, voy a dejar aquí. Este sería mi media. Aquí está en color verde. Voy a insertar. Aquí está. La media. Promedio es de 12.17. Tenemos aquí. Límite de control superior. Pegar aproximadamente a 12.83. Límite de control superior. Cambiar de color. Para no confundirnos. Este naranja está bien. De pegarlo. Límite de control inferior. Es de 11.50 aproximadamente. Listo. ¿Qué nos falta? Es colocar simplemente los datos en forma de puntos. Voy a hacerlo al tanteo. Aproximadamente 12.3. Creo que mi primer dato quedaría por aquí aproximadamente. Mi siguiente dato, ese es el primero, segundo, tercero, cuarto. Tenemos aquí los 10 datos. Aquí está. Me representa el primero. El segundo es 11.8.
11.8 el segundo. Un poquito más arriba de esto. Aquí está. El tercero, 12.2. 12.2. Un poco más arriba aquí. El siguiente, 12.5. 12.5 aproximadamente por aquí. Siguiente, 12.1. 12.1 casi en esta línea central. El siguiente. 12.4. 12.4 aproximadamente aquí serían. Siguiente 12. Tenemos aquí más o menos. Siguiente 11.9. 11.9 aquí. 12.3. 12.3 aquí aproximadamente, más o menos aquí. Y 12.2. ¿Qué podemos hacer? A continuación, podemos unir nuestros datos con una línea. Este dato se une con este. Este dato se une con este también. La línea nos va a ayudar a dar un seguimiento cronológico de nuestra información. ¿Está? Aquí está. Aquí está. Aquí lo tenemos. Aquí está. Aquí está. Muy bien. Pues bueno, ya realizamos nuestro primer gráfico de control. Aquí esta es una representación. Claro, es muy burda. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero bueno, ya realizamos. Ya sabemos que está realizando un Minitab, que va a realizar el Excel al momento de programarlo en nuestra hoja de cálculo, de hacer el gráfico así bonito en diagramas de dispersión. Ya sabemos qué está haciendo nuestro software. No se convierte en una caja negra. ¿Qué pasa si uno de estos puntos se encontrara fuera del límite de control superior o fuera del límite de control inferior? Lo que nos dice la teoría es que tenemos que analizar ese punto. Saber cuáles son las causas de la variación del proceso y tratar de erradicar esas causas. A ver, vamos a ver por qué en un producto salió por arriba de 12.83. Ah, ingeniero, ¿qué cree? Pues se descompuso la máquina, en ese momento se fue la luz y se interrumpió el ciclo de llenado. Entonces quedó un poquito, se fue la luz, regresó la luz y se reseteó el ciclo y comenzó otra vez desde cero. Es por eso que tuvo un llenado en esta parte. Oye, y esa causa de variación es muy común. Dice, pues a cada rato nos sucede eso. Ah, perfecto. Comenzamos a tomar decisiones en base a datos. Ya sea que podemos controlar un poquito, en el caso de las computadoras, un no break, un regulador, un supresor de picos, etcétera, etcétera. Entonces podemos hacer algo, ¿verdad? Pero ya tenemos datos analizados para la toma de decisiones. Oye, ¿qué sucedió con esta parte? Tenemos un producto que está por debajo del límite de control inferior. Este es I. ¿Qué sucedió? A ver, vamos a analizarlo. Vamos a ver la bitácora del operador. Ah, me comenta que se acabó la materia prima y comenzaba a llenar, pero existía vacío. Es decir, lo que se recomienda es que se realice una purga de la máquina antes de iniciar el turno, por decirlo. Pues, caray, pues bueno, pues vamos a hacer ese plan de mejora para evitar que este producto salga con menos producto del que debería de llevar, por lo menos estar dentro de los límites de control, y este producto para que no se llene con más producto del límite de control superior. Entonces, este ejercicio, este elemento, este gráfico, pues es muy burdo, ¿verdad? No me imagino haciéndolo con 150 datos, con 1500 datos y que se estén tomando cada hora.
Esto sería pues un poquito incómodo para realizar. En esos casos, actualmente se puede utilizar algún software, se puede utilizar el mismo Excel, algunos complementos del Excel, incluso algunas herramientas que se pueden trabajar en línea, como lo hicimos con la cuestión del GeoGebra. Entonces, pues no tenemos alguna limitación para realizar estos ejercicios. Y bueno, vamos a hacer una prueba con un software que es netamente estadístico y que dentro de sus módulos se encuentra el control estadístico de los procesos. Muy bien, este software se llama Minitab. Minitab es el software popular, no quiere decir que sea el único, o que si no tenemos Minitab no podemos hacer control estadístico del proceso. Les comento, ya lo hicimos casi a mano, lo podemos trabajarlo en Excel y podemos trabajar también en software netamente estadísticos para la industria. ¿Cuál es la ventaja o la diferencia entre Excel y Minitab? Excel es una hoja de cálculo y Minitab es un software estadístico. Ok, Aldo nos pregunta, ¿cómo se llama el software que recomiendas? Puede ser Minitab, es el más popular y amigable, creo, para el uso de estadísticas en la industria, pero bueno, también se puede utilizar Excel. Regularmente cuando nos asignan un equipo de cómputo, Excel es dentro de los software que se vienen ya preinstalados en nuestro equipo de cómputo. Minitab hay que comprar alguna licencia. Muy bien. Entonces, dentro de Minitab existe también una herramienta, antes de explicar la herramienta, utilizar Excel y Minitab son muy similares. Minitab tiene una característica que es mucho más ordenado que Excel. Es decir, en Minitab, si yo coloco aquí en la columna, yo coloco solamente tiempos, toda esta columna tengo que colocar tiempos, no puedo colocar fechas y alguna duración de algún tiempo de ciclo, etcétera, etcétera. Toda esta columna estrictamente debe de llenarse con la misma variable que tenemos. Si en esta columna coloco el nombre de los trabajadores, el nombre de los trabajadores solamente tiene que estar en esta columna. Tenemos aquí. Muy bien. A grandes rasgos es cómo se trabaja un poquito el Minitab. Ahora, dentro de Minitab viene un asistente. El asistente nos va a ayudar o nos va a llevar de la mano para seleccionar la mejor opción del control estadístico de nuestro proceso. Muy bien, aquí está nuestro asistente y nos vamos a gráficas de control. Están aquí. Y nos aparece esta ventana de diálogo. Y nos dice lo siguiente. ¿Qué tipo de datos estás analizando? ¿Continuos o datos por atributos? Recordemos que los datos continuos son aquellos que pueden tomar un valor dentro de un rango determinado. Estos se representan generalmente en forma de números reales y se miden en una escala continua. Es decir, datos continuos, ¿qué pueden ser? Cuando nosotros tomamos el tiempo de ciclo, cuando tomamos la longitud de una pieza, el peso, todas esas mediciones o datos que contienen decimales, los podemos integrar como datos continuos. Lo podemos relacionar con ese concepto. Y por atributos prácticamente nosotros encontramos que son aquellos datos que se pueden clasificar en categorías o atributos específicos. ¿Qué podría ser un ejemplo de un dato por atributos? El color de una pieza, el color de un automóvil, el modelo, la marca, contiene un defecto o no contiene un defecto, cuántos defectos tiene una pieza, etcétera, etcétera. Entonces, estos regularmente los asociamos con números enteros. Estos con números decimales, mediciones que nosotros podemos realizar. En nuestro ejemplo, nosotros estábamos analizando el peso
de una muestra de productos. Y como lo comenté anteriormente, estos pesos contienen decimales. Entonces, datos por atributos no los voy a utilizar. Serían datos continuos que tenemos aquí. Ahora, ¿estos datos fueron recolectados en subgrupos? ¿Sí o no? En mi caso no fueron recolectados en subgrupos. Lo que hicimos es tomar 10 productos en diferentes momentos. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos recopilar nuestros datos en subgrupos? Ok, para nuestro ejemplo fueron 10 datos que fueron tomados, vamos a decirlo así, cada hora. Cada hora nosotros tomamos unos datos y los comenzamos a apuntar en nuestra hojita de Excel. En subgrupos sería de la siguiente manera. Nosotros tendríamos que tomar 8 elementos o menos cada hora. Sí, 8 de la mañana tomo 8 productos. 9 de la mañana, 8 productos. 10 de la mañana, 8 productos. ¿Correcto? Entonces, en ese caso serían recolectados en subgrupos. En nuestro caso, no fueron subgrupos. Fue un producto que se tomó cada hora, cada media hora, pero fue solamente uno. En nuestro caso, pues nos corresponde una gráfica IMR, como nosotros lo tenemos aquí. Bien, voy a anotar los datos que para hacer este ejercicio aquí en Minitab. Y vean lo potente que es también. Entonces, aquí está. Y tenemos pesos. Serían pesos. Este asistente, gráficas de control. Gráfica IMR, ya lo explicamos. Y aquí está. Esta es la única columna que nosotros tenemos de información. Aquí lo tenemos. ¿Cómo determinamos los límites de control y la línea central? A partir de los datos. Aquí está. Y tenemos ya nuestro gráfico de control. Este gráfico que tenemos nosotros aquí es similar, obviamente, al que nosotros encontramos en Excel. Bueno, nosotros ya hicimos una modificación en esos datos donde forzamos a que algunos puntos salieran de los límites de control. Voy a copiar esta imagen y la voy a llevar hacia el Excel para compararlo. Aquí está. Y tenemos 10 datos. Aquí están mis 10 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 datos. Los mismos que tenemos aquí. Obviamente aquí ya lo modificamos. Voy a tratar de dejarlo como estaba anteriormente. Este es 12 aproximadamente. Tenemos aquí. Bueno, aquí me estoy peleando, ¿verdad? Para acomodarlo. Y como nos dimos cuenta, pues el Minitab pues, te lo hace rapidísimo. ¿Por qué? Porque es un software ya estadístico para el control de los procesos. Ya nos enfocamos prácticamente en la toma de decisiones. Pues aquí está. Bueno, nuestra escala no fue tan buena a comparación de la escala que tomamos con el Minitab, con el Minitab que tenemos nosotros aquí. Aquí está nuestro desempeño y aquí está el desempeño que nos presenta el Minitab ya con una gráfica mucho más formal. Dice que, bueno, el proceso se encuentra estable. ¿Por qué se encuentra estable? Porque, bueno, no hay puntos fuera de los límites de control. Aquí esta se encuentra estable. Y posteriormente tenemos, este es el valor individual y este es el rango móvil. Este rango nosotros lo podemos calcular de la siguiente manera. Esto por acá un poquito. Insertar. Este valor en el número 2 del rango móvil me representa la variación que existe de esta medición con esta medición que tenemos aquí. ¿Está? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es de 0.5 y el 2 vale 0.5.
Este valor que tenemos aquí es la diferencia del mayor menos el menor, o en valor absoluto lo podemos trabajar. Es 0.4. El siguiente punto, el 4, coloco acá, menos 0.3. Y está 0.3 y lo tenemos aquí. Entonces, esta gráfica es mi gráfica de control de valores individuales y de rango móvil. Esto nos indica cómo se encuentran mis valores dentro del límite inferior y límite superior. Y esta gráfica me indica qué tan constante es el llenado de mis productos. Lo ideal sería que esto fuera muy cercano a cero. Es decir, siempre se llenara con la misma cantidad. Siempre estuviera con la misma cantidad. Uno tras otro, uno tras otro. Pero pues no sucede así. En el producto número 8 es donde se presentó una variación interesante, y el número 10 también. Tenemos aquí estos dos. Muy bien. Pues entonces ya hicimos un ejercicio donde calculamos nuestro gráfico de control de manera manual. Entendimos también, o llegamos a comprender bastante, la importancia de la probabilidad y cómo nosotros podemos utilizar ese concepto para predecir qué va a suceder dentro de nuestro proceso. Lo voy a pegar aquí. Rectangular. Aquí está. Analizamos también software estadístico que nos va a ayudar a facilitar la generación de estos gráficos de control y muchos análisis dentro de nuestro proceso industrial. ¿Esto para qué? Para la toma de decisiones y la mejora continua dentro de nuestros procesos. Voy a regresar a la presentación. Voy a comenzar a preparar el cierre. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos que necesitamos contemplar para la aplicación de un control estadístico del proceso dentro de la empresa? El primer punto es el compromiso de la alta dirección. El primer paso es asegurar el compromiso y el apoyo de la alta dirección de la empresa. Esto implica establecer metas claras, asignar recursos adecuados y promover una cultura de mejora continua basada en datos. Evaluación del estado actual. Realizar una evaluación exhaustiva del estado actual de los procesos de una empresa identifica las áreas críticas que se requieren para generar mejoras y determinar las características clave que deben de ser monitoreadas y controladas. Capacitación de personal. Es fundamental capacitar al personal en los conceptos y técnicas del control estadístico del proceso. Proporcionar entrenamiento sobre la recolección de datos y el análisis de los mismos, la interpretación de gráficos y la toma de decisiones basada en datos. Esto permitirá que el personal participe activamente en la implementación del control estadístico del proceso. Recopilación de datos. Establece un sistema de recopilación de datos confiable y consistente. Tenemos que definir los métodos de muestreo y los intervalos de recolección de datos apropiados para cada proceso. Asegurarnos que los datos sean precisos y representativos de la variabilidad del proceso. Construcción de gráficos de control. Utilizar los datos recopilados para construir gráficos de control adecuados para cada característica del proceso. Y el análisis y la mejora continua. Analizar los datos y los resultados obtenidos de los gráficos de control, identificar causas raíces de variación y tomar medidas correctivas para mejorar los procesos e implementar las acciones de mejora continua y verificar la efectividad de las soluciones implementadas. La importancia del compromiso y la capacitación del personal.
El compromiso de la alta dirección y la capacitación del personal resulta altamente importante y fundamental para el éxito de la implementación. El compromiso de la alta dirección establece una cultura de calidad y mejora continua en toda la organización. La capacitación del personal garantiza que todos comprendan el principio del control estadístico de los procesos, se pueda recolectar datos, analizarlos de manera precisa y tomar las decisiones basadas en evidencia. Además, el compromiso y la capacitación fomentan la participación activa del personal y la implementación del control estadístico del proceso. Recursos y herramientas. Bueno, existen diferentes software que nos pueden ayudar para el control estadístico del proceso, pero el no tener un software no es una limitante para no llevar a cabo nuestro control estadístico del proceso. Lo podemos hacer en un simple tablero, como en un software altamente diseñado para la cuestión del control de los procesos. Muy bien, aquí están algunas cuantas referencias. Si quisieran abundar un poco más dentro de este tema del control estadístico del proceso, les comparto también la presentación, el link de la presentación, para que la puedan descargar o la puedan consultar en el momento que lo requieran. Estos son algunos libros básicos, algunos libros que continuamente utilizamos para la cuestión de la formación de nuevos ingenieros dentro de esta rama del control estadístico del proceso. Y bueno, muchísimas gracias. En nombre de todo el equipo de Ingeniera, Investigación y Asesoría Empresarial, quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento por haber asistido a esta charla de control estadístico del proceso. Estamos totalmente conscientes también que este tema es un tema que aborda diferentes módulos, diferentes temáticas, incluso un horario muchísimo más extenso. Pero siempre es importante llevarnos la semilla, llevarnos también el análisis y entender que nosotros podemos analizar nuestros procesos de una forma distinta, de tomar decisiones en base a datos y hechos. A lo largo de esta charla exploramos los conceptos fundamentales de control estadístico del proceso, su aplicación en el entorno empresarial y los beneficios que pueden ofrecer a las organizaciones. Agradecemos también su participación activa dentro del chat y las preguntas interesantes que se hicieron durante el proceso. Fue muy gratificante ver su entusiasmo y el compromiso de todos y cada uno de los participantes dentro de este módulo. Espero que también sea el mismo para los demás colegas, compañeros y para los demás cursos dentro de esta semana de cultura laboral. Y bueno, sin duda, esto no hubiera sido posible sin el